Bienvenidos sean todos nuestros televidentes cristianos amigos desde todas las naciones que nos están viendo. Hoy estamos en un nuevo programa, El Poder de Dios en Japón. Pero estoy con una invitada, una discípula invitada, y su nombre es Betty. Betty nos va a contar su testimonio, el testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. En breves palabras, hermana Betty, ¿sobre qué está basado tu testimonio para desarrollarlo durante nuestro programa? Bueno, yo era maníaca depresiva y el Señor me salvó y me sacó de las garras de la muerte por ese problema que yo tenía. Sí. Cuando hablas de ser maníaco depresiva, en realidad estás hablando de qué condiciones de tu carácter estaban siendo trastornadas. Me llenaba de cólera, me deprimía, quería estar aislada, me molestaba, había discusiones en mi hogar, gritos y recurría a tomar licor con pastillas para dormir. Sí. Betty, contemos un poquito sobre tu historia y sobre esta situación que dices era, porque cuando dices era es que ya no eres. No, para la gloria de Dios no. Amén. Estamos hablando de que el Señor ha hecho un trabajo espiritual en tu vida. Tú eres una mujer casada, ¿cierto? Sí. ¿De qué país eres? De Perú. ¿Y hace cuánto estás viviendo en Japón? Hace 21 años. Sí. Cuando viniste de Perú, ¿viniste casada? Sí. Sí. ¿Y ya venías cristiana? Sí. ¿Dónde conociste al Señor? En Perú. En Perú. En Perú. Antes de casarte, ¿eras cristiana? No. Lo conocí cuando mi hijito tenía 3 años. Su maestra del nido donde él estudiaba era cristiana y me invitó a una reunión. Y yo fui porque yo tengo un hermano que, gracias a Dios, para la gloria de Dios, Dios lo restauró, lo sacó también de las garras de las drogas. Entonces, cuando me invitaron, yo quería ir a conocer a ese Dios que había hecho la obra en mi hermano, ¿no? Sí. ¿Sabías que había un Dios que podía cambiar una vida? Sí. Sí. ¿Por qué dices que este problema de maníaco depresivo, de tener esa depresión y tomar sedantes, tomar alcohol, qué producía esa depresión en tu vida? Para escapar del dolor, porque en mi hogar me tocó vivir, porque todavía está el problema, solo que Sí. ya no soy maníaca depresiva. Hubo un problema, una situación muy dura, que yo no entendía por qué el cambio de mi esposo hacia mí, ¿no? Entonces, como el dolor era tan fuerte, mi escape era buscar pastillas para dormir y las tomaba con alcohol porque para escapar, dormir y olvidarme que el problema existía, ¿no? Pero me dice que eras cristiana. Sí. ¿Tu esposo también? No. ¿Ahora es cristiano? Ahora sí. O sea, cuando comenzó el problema de maníaco depresivo que hablas de tu interior, ¿ya eran cristianos? Yo ya era cristiana, sí. ¿Tu ¿Y él esposo? También, los dos. ¿Se congregan? ¿Dónde congregaban? En una iglesia, bueno, yo, porque mi esposo ya hace como 3 años, más o menos, un poquito más, que ya no se congrega. Yo me congregaba en una iglesia de Chiva. En una iglesia de Chiva, sí. Betty, es que tal vez algunos cristianos que nos están viendo van a decir, bueno, pero esta mujer era cristiana y tenía tremendos problemas de depresión, de alcohol, de drogas. ¿Cómo Sí. es posible, por ejemplo, que sucediera esto en un cristiano? Porque, por ejemplo, yo, ¿no? Vengo desde Perú, que soy cristiana, y sí iba a la iglesia, escuchaba las prédicas, alababa a Dios, pero no lo conocía tan real ni tenía entendimiento del poder de su palabra para mi vida, ¿no? Decías que, por ejemplo, tuviste esos problemas para escapar del dolor. Cuando hablas del dolor, ¿qué es? ¿Problemas con tu esposo? Problemas familiares muy fuertes que nunca pensé que me iban a tocar pasar, pero me tocaron y a pesar de ser cristiana, de saber que Dios estaba conmigo, yo escapaba a las drogas. Cuando digo drogas, es las pastillas para dormir con alcohol.
Con alcohol. ¿Qué Sí. tipo de alcohol tomabas? Yo iba a los combines y compraba el que tenga más alcohol, porque quería olvidar. Y ¿Cuánto tiempo has durado tomando, digamos, estos sedantes con alcohol? bueno, desde que empezaron los problemas fue desde el año 2010 empezaron las cosas fuertes en mi casa. Hace como 2 años atrás. Sí, como 2 años Y ibas así a congregarte. atrás. Sí. Y cuando ibas así a congregarte, digamos, los cristianos compañeros que uno tiene, que saludan, ¿no notaban, digamos, algún tipo de trastorno en tu carácter, en tu vida? Sí, ellos, ahora que yo converso con mis hermanas, sobre todo con una hermana que está muy... Una hermana cristiana. Sí, cristiana. Ella me decía que ellos no se explicaban por qué esos cambios tan bruscos en mi comportamiento. Yo podía estar alegre y de un momento a otro pasar a estar triste o a estar molesta, a contestar mal, a tener una actitud malcriada. Sí. Y ellos no sabían el por qué, no decían Lo veían normal. O sí, de mi carácter, ella es así. ella es así, sí. Sí, no. Pero no nadie indagaba a fondo qué era lo No, que te estaba pasando. No, porque es que ella actuó así, no. Digamos, tu esposo que está a tu lado, que también se congregaba junto contigo, ¿no notaba, digamos, el problema de tomar alcohol tuyo con esta sedante? Sí, él veía. ¿Sabía? Sí, él lo veía. Él Y- estaba sentado muchas veces viendo. ¿Y qué actitud tenía frente a, digamos, a la situación que tú estabas pasando? Digamos que por los problemas ya cada cual vivía situaciones diferentes. Sí. En el caso tuyo, maníaco depresiva. En el caso de él, Indiferente. indiferente. Pero Sí. también su genio no empezó, digamos, no digamos, si había problema de carácter y alcohol y drogas, tenían que haber gritos y peleas. Y Sí, discutíamos mucho. Él comenzó a tener unas palabras muy feas hacia mí y como yo no estaba acostumbrada nunca que él tuviera esas actitudes hacia mí, me afectaba mucho, ¿no? Entonces mi escape era el alcohol con las pastillas para dormir. ¿Hablaste alguna vez con tu pastor sobre esta situación? No, eso era muy así. Íntimo. Sí. Llegabas a la iglesia. A la iglesia, saludaba, me sentaba, salía de ahí, llegaba a mi casa y ahí era mi lucha, ahí era mi caída. Sí. Y tengo entendido que, digamos, este problema de maníaco depresivo también hacía que tú no quisieras vivir más. No, porque yo tomaba las drogas, las pastillas para dormir con alcohol, porque quería matarme. Tenías un Sí, espíritu de suicidio. Sí, ya, porque el dolor era tanto que no lo soportaba. Entonces yo decía, si tomo esto, voy a acabar. Sí. Ya no va a haber más llanto, no va a haber dolor. O muchas veces me paraba en el borde del balcón de mi casa. Tu casa está a un piso alto, en el 4º piso. en el 4º piso. ¿Te parabas en el borde del balcón. del balcón? Sí, porque yo quería. ¿Tomada? Yo no quería. Tomada, drogada. Sí. ¿Y Por los la vecinos no se daban cuenta, digamos, no te veían? Los que veían pasaban y miraban. Pero japoneses. No. Japón es así, parece que en Japón hay mucho problema de suicidio, de alcohol, de locura, y tal vez la gente como que se acostumbra a ver que los demás tienen ese problema y pasan por encima. Sí, o como era extranjera también, ¿no? Sí, Entonces, nadie te decía nada. No me lo decía mi esposo que estaba dentro de casa conmigo. Sí. ¿Y tu esposo veía cuando te parabas frente al balcón, al borde? Sí. ¿Qué pretendías, Betty? ¿Cuál era esa sensación? ¿Por qué estabas ahí frente? Porque el dolor era tan fuerte y yo ya no quería vivir, porque no soportaba el dolor. Sí. Entonces, cuando tú no quieres soportar algo, quieres escapar. Y mi escape era la muerte. Si me mato, yo misma me decía, si me mato, ya no voy a sufrir. Sí. Betty, el testimonio prácticamente queremos darlo porque resulta que en un momento donde estás en crisis en tu casa, con gritos, con una situación bastante difícil, entró una llamada mía hacia tu casa. Sí. ¿Qué pasó ahí? Yo, cuando empezaron los problemas en mi casa, yo venía donde ustedes, pero así de visita, y me iba, aparecía, desaparecía. A nuestras reuniones. Sí, ¿no?
Pero nadie notaba nada en ti. No, nadie, porque yo era eso era algo muy así personal, mío, con Dios, y yo le pedía perdón a Dios porque yo sabía que estaba haciendo mal, pero... ¿No tenías fuerza para resistir? No, entonces yo busqué un teléfono y cuando llamé a ese teléfono que era de usted donde vivía antes, ya usted no estaba y a mí me habían dicho que usted se había regresado para Colombia, eso. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora? Y yo lloraba, ¿no? Y me acuerdo que fue un domingo que estábamos con mi esposa en una situación que ya no daba para más, ya, como se dice. Y ahí el Señor en su amor hizo que usted llamara, sí. Sí, recuerdo que yo llamé justo en plena situación donde tu esposo incluso ya se iba de la casa. Sí. Sí, ya no soportaba más la situación. Ya no nos soportábamos. Sí. Entonces tenías un problema un espíritu de suicidio, intentabas un problema de depresión fuerte, un problema de carácter, de amargura, de ira, de contienda, de pleito, todo lo malo. Todas las situaciones malas que hacía que tuvieras que buscar forma de escapar de alguna manera. Sí. A veces uno cree que todos los cristianos que están dentro de una iglesia verdaderamente ya están libres y que ya están sanos. Pero se da cuenta uno, por ejemplo, en el caso mío, como levita, sacerdote o sierva de Jehová, pastoreando una congregación o unas vidas, más bien unas vidas, se da cuenta uno de que muchas veces los cristianos son los que más problemas tienen. Sí. Y pareciera que todos están libres. ¿Qué opinas tú? ¿Qué dices de eso? ¿Has notado en la iglesia, por ejemplo, donde estabas antes, este tipo de situación? No, como yo estaba con mi problema... Pero, por ejemplo, hay todavía problemas de divorcios, problemas de... Creo que había otros tipos de problemas serios en la congregación. Sí. Siendo cristianos. Sí. Entonces, es muy importante que nosotros los cristianos sepamos que la salvación nos da Cristo en el corazón, pero la libertad nos la da la palabra del Señor. Betty, tú conocías la palabra, aparentemente. Sí. ¿Pero la entendías? No. ¿No la entendías? No entendía la palabra, yo no la entendía y no le creía. ¿No la creías? No. Esas promesas que dicen yo te libraré, iré delante de ti, pelearé tus batallas, ¿no lo podías creer? No, decía, eso está ahí, así será. Y cuando yo venía de visita y le escuchaba a usted hablar de la palabra con tanta seguridad, con tanta convicción, y usted decía que si creíamos esta bendita palabra, nuestra vida iba a cambiar, nuestro hogar iba a cambiar, nuestros hijos. Yo decía, sí, será, así. No creía. ¿Dudabas? Sí, no creía. No creías. No creía. O sea, tú no vivías la palabra. No. No vivías la palabra. Vivía la palabra. Me imagino que tu esposo tampoco. No. Tampoco. A este momento tampoco. No. Sí. Bueno, sucede que entra una llamada, Betty, en el mes de ¿en qué fecha fue que entró la llamada? Fue en el mes de junio. Del año pasado. Sí. Mes de junio del 2011 sí. entró la llamada. Sí. ¿Y qué sucedió? Ahí justo yo con mi esposa estábamos ahí que ya más y entra la llamada y yo le digo, pastora Yené, y yo comienzo a llorar y le contaba a usted, mire que está pasando esto. Y usted habló conmigo y de ahí me dijo, pásame a tu esposo. Habló con mi esposo y a los dos nos dijo que ya no habláramos más y que nos calláramos hasta la otra semana que nos íbamos a reunir con usted. Sí. Sí, resulta que hay una situación de conflicto, algo difícil. Yo estoy lejos, estoy en Tokio, ustedes están en Chiba, estamos distantes. Lo único que yo les podía dar por teléfono era la palabra, porque no podía orarles, no podía estar ahí cerca donde pudiera tener más contacto físico con ustedes. Y la idea era, Betty, sepárense cada uno de habitación, quédense quietos hasta el próximo sábado que hablamos. Sí. Así fue. Sí. Y lo que más me sorprendió fue que ustedes lo hicieron así. Sí, ya no hablamos nada, no nos dijimos nada. ¿Toda la semana? Toda la semana. Parecía que el Señor nos cerró la boca. Hubo una palabra de autoridad que se impartió sobre la vida de ustedes, que yo impartí sobre la vida de ustedes, para que se quedaran quietos hasta que el Señor fuera el que actuara. Y yo también me impacté de que con esa palabra de autoridad ustedes obedecieron y así lo hicieron. Sí.
Y sucedió que al sábado siguiente nos vimos. Sí, nos vimos en el McDonald's de la estación de Bueno. Sí. Y ahí llegamos y usted ya estaba ahí. Cuando llegamos nos saludamos porque después de tiempo que nos veíamos, yo le agradecía por ese tiempo que usted había sacado para escucharnos. Y usted abrió la Biblia y le dijo a mi esposo Sí. lo que el Señor le había mostrado, porque usted había estado orando durante la semana y usted le decía a Dios: Señor, ¿qué le puedo decir a Betty, a su esposo? Sí. Y el Señor se lo dijo tan claro como después me lo mostró a mí a los junio, julio, agosto, septiembre, el 4 de septiembre. Bueno, para que nuestros cristianos amigos puedan entender un poco, cuando a nosotros nos llaman, digamos que estamos en el servicio de guiar vidas y una vida nos llama a pedirnos un consejo, es muy difícil saber a qué vamos a ir a aconsejar sin saber qué ocurría. Yo no tenía idea de los problemas que ustedes tenían, nunca me los habían manifestado y tampoco sabía a qué me iba a reunir con ustedes, pero yo solamente dije, el sábado nos vemos, que era el día en que yo tenía libre. Y antes de ir, le pedí una palabra al Señor de cuál era el conflicto que ustedes dos tenían. El Señor me reveló el conflicto y yo fui y le dije a tu esposo, usted tiene este conflicto. Así fue. Amén. ¿Y qué dijo él? No. ¿Y qué dijiste tú? No, la pastora como que se equivocó. No. Cuando Dios revela algo, Dios nos dice cosas que nosotros no sabemos, pero que Él nos pone en el sentir de nuestro corazón para que podamos ayudar las vidas. Una vez que se identificó verdaderamente cuál era el problema que había en el matrimonio de ustedes, que era un problema de un intruso en el matrimonio, y le manifesté lo que estaba sucediendo en ese matrimonio, un intruso no, una intrusa. Entonces, tu esposo niega, usted también lo niega, pero usted no lo podía creer. Quedamos en que dejábamos eso así hasta que Dios actuara, pero le pedimos al Señor que comenzara a trabajar en ustedes y les revelara a ustedes mismos la verdad. A mí, porque yo era la que decía, no puede ser, no. Es imposible. Es imposible porque eran 35 años que tenemos juntos, ¿no? Sí. Y nunca mi esposo me dio un motivo como para que yo diga, sí, puede ser. Sí. Estas cosas que pasan en los matrimonios cristianos, pienso yo, hermana Betty, sucede mucho porque muchas mujeres cristianas que nos están oyendo y parejas cristianas que nos están escuchando, donde el enemigo se mete a dividir, es verdaderamente por falta de entendimiento. Porque la mujer tiene dentro del matrimonio un papel muy importante que cumplir, y es que la mujer es la que edifica la casa. Al no tener entendimiento tú, es lo que yo puedo captar aquí en esta situación, al no tener entendimiento de la Escritura, pues no has podido, digamos, ser una mujer sabia que construya su casa. Sí. Y eso hizo pues que tu esposo empezara a alejarse de ti y tal vez buscar escapes. Sí. Sí. Entonces, en el fondo de tu corazón, tú lo reconociste delante de él. Sí. Sí. Y le pediste perdón. Sí. Sí. Y desde ese momento empezó Dios a trabajar en ti fuertemente. Sí. Porque empezaste a congregarte con nosotros definitivamente. ¿Por qué lo hiciste? Porque cuando yo le llamé a usted y usted habló con la palabra y después el Señor me mostró las cosas, yo entendí que aquí era el lugar donde el Señor quería trabajar en mi vida, ¿no? Amén. Liberarme de ese espíritu de suicidio que había en mí, ¿no? Sí. Porque fue aquí donde Sí. el Señor mostró el problema, ¿no? Sí, fue acá. Y fue aquí donde el Señor te liberó del suicidio. Sí, Sí. Y también te liberó la depresión. también. ¿Y de qué más te liberó? De esa sensación de que el problema está, las cosas No se han mejorado. no, pero ya no corro ni al alcohol, ni a las pastillas, ni al médico para que me dé tranquilizantes, sino corro a mi palabra. Amén. Corro a la Biblia y le digo, Padre, esto me duele, no lo entiendo, pero yo confío en lo que dice tu palabra. Y la creo. O la sea que hago viva. empezaste a creer en la palabra de Dios. Sí. Empezaste a creer en las promesas que Dios da de restauración Sí, en la a vida. creer en las promesas y sobre todo a creerle a Él, ¿no? A entender la A Escritura. entender la palabra de Dios.
Sí. Qué importante verdaderamente para nosotros los cristianos es tener una palabra que no sea de labios recitados. Nosotros no podemos como cristianos seguir solamente recitando la escritura de boca, pero no vivir la palabra. Porque el que no vive la palabra y el que piensa que se está burlando de Dios, que va a la iglesia, pero que todavía tiene cosas ocultas en sus corazones y no entrega completamente el corazón a Dios, va a venir la prueba. Y en el momento de la prueba va a salir verdaderamente todo lo que hay en el corazón. Por eso Dios nos llama a la luz, al entendimiento, a la verdad, para que nosotros podamos tener la luz de Dios, que es la que verdaderamente nos guía en el corazón. Verdaderamente, hermana Betty, yo me siento agradecida con Dios, porque pude llegar en un momento, digamos, crucial, se puede decir. Sí, un momento muy difícil para mí, muy difícil porque yo ya no quería vivir, yo ya estaba cansada, ya no daba. Y como Dios me dijo en su palabra, ¿no?, que Él me ama, por eso la envió a usted, porque Él es el que pone sus siervos, ¿no?, en los momentos y en los lugares precisos, ¿no? Y ahora que ya han pasado los meses y vuelvo a leer las promesas que el Señor me dio. La primera promesa que el Señor me dio fue que, está aquí, yo las tengo apuntaditas para que no se me pierdan, porque esas cuando me siento achicopalada, triste, voy a mi palabra y digo, fue que dice, el Señor da vista a los ciegos. Está en Salmos 145, el verso 8 y 9 dice, el Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, y yo estaba súper agobiada en ese tiempo. El Señor ama a los justos, el Señor protege al extranjero. Yo soy extranjera, estaba sola aquí, mi familia toda está en Perú, y dice, pero frustra los planes de los impíos. Y yo decía, frustra los planes de los impíos. ¿Qué será lo que el Señor me quiere decir? Y me acuerdo que la llamé a usted y se lo dije, pastora, no entiendo, porque ahí recién estaba conociendo la palabra. Amén. Entendiendo. Esto que usted dice me impacta, porque uno dice, como una persona que lleva 17 años en una iglesia y es cristiana y hasta ahora recién entiende la escritura. Sí. Puede pasar, puede pasar, puede pasar. Aquí dice que el Señor da vista a los ciegos, pero no a los ciegos físicos, sino a los ciegos espirituales. Obviamente que a los ciegos físicos también le puede hacer el milagro de dar la vista, pero la Escritura está hablando de los ciegos espirituales. Es que Dios te estaba mostrando que tenías problemas de ceguera. Sí, porque no veía la palabra, no la entendía. No entendías la Escritura. No entendía la palabra. Leía, pero, bueno, ¿qué será? Por eso, cuando el Señor me habló aquí, esta fue su primera palabra que Él me dio, yo la llamé a usted, y yo decía, Señor, ¿qué será? ¿Qué será? Eso fue el 28 de agosto. Sí. Y el 4 de septiembre, a la semana siguiente, el Señor me vuelve a dar otra palabra. Y las tienes todas anotadas con fecha. Sí, el 4 de septiembre del 2011 dice, bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Y Él estaba llevando mi carga, que era muy dura, muy, muy dura. Nuestro Dios es un Dios que salva, y sí, me salvó. Y dice, el Señor es soberano y nos libra de la muerte. Te libró. Y yo puedo decir con toda certeza que yo fui librada de la muerte gracias a su mano de Él. Porque cuando yo estaba borracha, porque así estaba, muy borracha, muy drogada, porque quería escapar de dolor y me paraba en ese filo del balcón o agarraba mi bicicleta y me salía, me iba contra los carros, contra los postes, y al otro día amanecía toda golpeada, pero nunca terminé como tal vez el enemigo hubiera querido, ¿no? Sí. Por eso yo sé que Él me dijo acá que Él me protegió de la muerte. Te libró de la muerte. Sí.
Pero esa es una muerte que estabas buscando. Y sí, yo pienso, hermana Betty, que cuando te expliqué lo del espíritu de suicidio, pudiste entenderlo, ¿cierto? Pudiste comprenderlo. Aquí hay algo que es muy bueno aclarar. Nosotros los cristianos creemos que los únicos que se suicidan son la gente del mundo, porque nosotros no podemos entender cómo un cristiano se va a suicidar. Pero hermanos, desgraciadamente ocurre. Muchos cristianos han perdido el alma y quiero explicar por qué pierden su alma. La Escritura dice que el suicida no entra a los reinos de los cielos, porque Jesucristo dijo: el que cree en mí es salvo, mas el que no cree ya es condenado. Cuando un cristiano, por muchos problemas que tenga, por muchas dificultades que tenga, nosotros hemos creído en un Dios que tiene poder para salvarnos, para cambiarnos, para edificarnos, para cambiar al marido, para cambiar la casa, para darnos sabiduría, para darnos luz. Pero cuando una persona se quita la vida, es porque no creyó en ese Dios. Y si se quita la vida y se suicida, ¿qué fue lo que te dije? Que me iba a ir ahí al infierno. Se va ese alma al infierno y se pierde. Toda alma suicida se pierde. No entra al reino, no de Dios, porque el reino de Dios es el que se vive en la tierra. No entra al reino de los cielos, a la morada que Dios tiene para nosotros. Por eso no es solamente tan sencillo ir a una persona por muchas dificultades que tenga y pensar: me quito la vida y ya escapé y Dios me recibe. No, ese alma se queda en el Seol, no llega a la morada celestial. Por eso nosotros debemos ser esos cristianos que salen y poder rescatar una vida a tiempo antes de que el enemigo se lleve el alma. Porque si hay espíritu de suicidio, hay que orar por esas almas, porque el enemigo toma ese alma y ya no va a los reinos de los cielos. Y por eso el Señor te dio esa palabra. ¿Qué palabra es, hermana? Que te dice que te libró de la muerte. Está en el Salmo 68, el verso del 19 al 21 dice. Y tan pronto entendiste lo que es el espíritu de suicidio, ¿se fue de tu mente? Se fue así automáticamente. Amén. El Señor me liberó de ese espíritu de suicidio, de ese... ¿Te liberó también del alcohol? Del alcohol, de las drogas, de las pastillas. Y ahora, cuando me siento que no puedo, corro a mi Biblia, Amén, a mi palabra. Y le digo: Padre, no entiendo. Y voy, lo busco y Él me habla tan clarito que yo lo puedo entender y confiar. Él me dice que Él está conmigo, que Él pelea mis batallas. ¿Y lo crees? Y lo creo. Es que eso es lo mejor, cuando creemos en las promesas del Padre. Esas promesas son una roca. Esas promesas no fallan, el cielo, la tierra pasará. Pero esta palabra, hermanos, se cumple porque se cumple, porque se cumple. Pasaremos nosotros, Dios nos llevará, porque nadie vive más de 120 años, dice la Biblia, pero esta palabra se cumple. Y si Dios dice que va delante tuyo, Él va delante tuyo. Y si Dios dice que restaurará tu casa, Él restaurará tu casa. Y si Dios dice que peleará tu batalla, Él pelea tu batalla. Si Dios dice que Él es tu vengador, entonces Él es tu vengador. Lo creo. Sí. Por eso es que estoy aquí parada. Amén. ¿Qué tú piensas, Betty, que hay mujeres que están pasando problemas como tú? Yo creo que allá afuera hay muchas Betty, no solamente mujeres, sino también hombres, que cuando no se puede con el dolor, humanamente buscamos la salida más rápida, que es atentar con nuestras vidas, ¿no? Entonces yo les diría que busquen al Señor, ¿no? Que se aferren a ese Dios que es tan grande que guardó a Betty, liberó a Betty de ese espíritu de suicidio. Que lo busquen, que busquen una iglesia, que busquen un siervo de Dios para que los ayude, ¿no? A través de la palabra a salir de esa situación en la que se encuentran, ¿no? Sí, y a verdaderamente tratar de buscar, dice el Señor: el que busca encuentra, el que me pide le doy, al que toca le abro. Es buscarlo así, es tratar de hallarlo, de querer entenderlo, de comprenderlo,
Dios no es solamente una palabra en una boca, en unos labios, y decir gloria a Dios, aleluya, y en plena situación no entender lo que es Dios. Dios es un Dios, hermana, y que se obedece. Sí. ¿Qué piensas de eso? Que hay que obedecerlo, porque si Él te dice las cosas y tú no las haces como Él dice, pues Él ya cumplió su parte, la otra parte es de nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, yo me voy a Perú, ¿no? Me voy un tiempo y yo... Ahora, piensas irte ahora. Sí, incluso usted me decía, y muchos hermanos, no, saca tu reentra. Y yo decía, no, yo no saco reentra porque yo no quiero regresar a este país porque... Te trae... mucho dolor, mucha tristeza he vivido estos últimos 3 años. Sí. Hay un día que venía para acá, yo venía hablando con el Señor y le decía, Señor, háblame tan clarito que yo te pueda entender cuál es tu voluntad con relación a mi viaje, ¿no? Y entonces yo fui a su palabra. Lo consultaste. Y le consulté porque ahora solo me muevo con la palabra. Amén. Y él me dijo, el 12 del 2011, yo estoy contigo, te protegeré por donde quieras que vayas. Y yo dije, gracias Señor, porque si tú estás conmigo en Perú, no importa las cosas que digan, que mi país está difícil. Pero sigo leyendo y dice, y te traeré de vuelta a esta tierra. Y yo dije, guau, Señor. Entonces tengo que sacar reentre, porque si no saco reentre, yo no puedes entro. entrar, sí. Por obediencia a ti y a tu palabra. Lo vas a hacer. Fui, saqué mi reentre. Amén. Y bueno, yo no sé cuándo el Señor me traerá, ojalá que se demore, pero he aprendido a obedecerle. Sí. A obedecer su palabra. Amén. Y ya no importa nuestros tiempos, nuestros gustos, nuestros deseos. Ahora hay un Dios que guía nuestro camino, nuestro destino y que tiene un plan para cada vida. Así que si Dios dice que un año es un año y si Dios dice que 2 son 2 y si Dios dice que un mes, pues un mes. Ay, sí. El tiempo que Él diga, pero ya aprendimos a obedecer a un Dios verdadero. A obedecerle y a creer, a vivir la palabra. A vivir la palabra. A vivir la palabra, porque yo creo que sufrí, yo hablo personalmente por mí, yo creo que yo sufrí porque yo tengo más, mi hijito, mi bebé tiene 27 años y yo tengo... Tu único hijo, ¿no? Ahora sí. Sí. Tengo 25 años en los caminos del Señor. Amén, y yo leía la Biblia, iba a la iglesia, levantaba las manos, pero no entendía la palabra, Señor. No vivía la palabra. No la vivías. No la comprendía, pero ahora... Amén. Ahora el entendimiento, la luz, la comprensión, y el Señor te rescató y ahora eres una mujer sabia que sabe edificar su casa. El Señor te va a restaurar tu casa, te va a traer a tu marido de vuelta, pero un hombre nuevo, un hombre no con ese odio ni con esa dureza en el corazón, sino un hombre con amor para vivir el resto de la vida con su esposa, la que el Señor le dio, y un hijo al que pronto vas a ver, ¿no? Sí, si Dios lo permite, de aquí a un mes y medio estamos juntos. Entonces la escritura está bajo un pacto, pero no es el pacto de dinero, es el pacto de la obediencia. El que cumple, el que escucha, guarda y obedece la palabra, ese es el que Dios bendice. Y obedecer la palabra es obedecer toda la escritura. Sí. Y lo primero que debemos tener los cristianos es que hay un rey en nuestro corazón que tiene unos mandatos claros y que hay que cumplir. Y que hay un Dios que no es sordo ni mudo, sino que habla y que nosotros le podemos consultar. Y lo más maravilloso aquí es que tú aprendiste, creo que aprendiste a amar a Dios. Sí. Y aprendiste a consultar a Dios. Sí, de obedecer. Aprendiste a obedecer a Dios. Sí. Y ahora a seguirlo. Sí. Por eso Jesucristo dice, sígueme. Porque hay que seguirlo. Sí. Hermana Betty, ¿y qué le dirías así entonces a qué mensaje mandarías pues para las personas que te están escuchando? Que se agarren de Dios, que lo busquen, que lo sigan, que mediten en su palabra, que obedezcan su palabra y que hagan la palabra de Dios viva, real en sus vidas. Amén. Y sabes que nosotros somos un pequeñito ministerio, no somos muchas personas, pero hacemos muchas cosas grandes para el Señor porque el amor que tenemos por Dios es muy grande. Y un ministerio no se mide por la cantidad de gente, sino por los frutos. Amén, por los frutos. Para que las almas sean como tú, que se limpien y que verdaderamente sigan caminando. Yo creo, Betty, que esto que Dios hizo en tu vida a través de la palabra,
lo está haciendo a través de muchas personas que están allá, que están escuchando las prédicas, que están escuchando la palabra de nuestro Dios, que el Señor les está cambiando la mente y que están haciendo que ellos sigan no las tradiciones, no las emociones, no a los hombres, sino a quién. Jesús, a Dios y a la palabra. Y la palabra. Porque nuestro Dios es un Dios que trajo una doctrina ¿qué? De luz, de vida y de luz. Y Él dijo que nosotros no solamente íbamos a vivir de pan, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nosotros ya aprendimos. Y todos los cristianos tendrán que aprender. Y tendremos que aprender, porque esa palabra que acabaste de hablar ahora, de que el Señor a los justos el Señor levanta, a los justos el Señor le da la mano. Los justos, hermanos, no son los buenos. Los justos son los justificados. Una vez que un alma haya recibido a Jesucristo, una vez que un alma haya sido salva, ese alma no se va a escapar de las manos del Señor. El Señor le va a ayudar, aunque se caiga, le levante. Y aunque tú te caíste, el Señor no es que haya borrado tu nombre del libro de la vida. Es que tuvo tanta misericordia que el Señor quería enseñarte y guiarte y mostrarte su luz. Quería que yo lo conociera realmente. Amén. Que conociera su palabra y que la haga viva en mi vida. ¿Ahora tienes un verdadero pastor? Sí, tengo un verdadero pastor que se llama Jehová de los Ejércitos, nuestro Señor Jesús. A través de Jesús. ¿Y cómo te guía? En su palabra. Amén. Entonces veo que Dios te ha dado el entendimiento y luz a tu corazón, sí. Hermana Betty. Me gozo por eso. Quería compartirles a ustedes este testimonio porque esto todavía no lleva un año que el Señor te liberó de todas estas cosas, ¿no? En septiembre terminó de explotar la bomba. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. 4 meses. 4 meses y sí. Ya estás rozagante, sí. bendecida. ¿Nunca sí. más volviste? No, nunca más. Nunca más. Incluso ayer tuve una situación dura y lo único que hice en ese momento fue agarrar mi Biblia, la abracé con toda mi alma hacia mi pecho y le dije, Padre, tú estás conmigo, te necesito en este momento, y me quedé dormida con él ahí. Te levantaste con gozo sí. y con paz. Sí. Entonces no quiere decir que los cristianos no tengamos pruebas. Siempre vamos a tener pruebas, sí. Siempre. Si alguien dice, ya eres cristiano, se fueron las pruebas, entonces te está mintiendo. Porque las pruebas van a estar. Sí. Los problemas van a estar. Sí. Incluso tu problema no se ha resuelto. No, al contrario, está más duro ahí. Pero a pesar de que tu problema no se ha resuelto externamente, se resolvió internamente. Sí, porque ya no siento esa necesidad de querer tomar alcohol con drogas para dormir. Ni suicidarte. Nada. Ni pleitos. No, nada. Ya esa Betty, incluso amistades que me conocen ven el cambio Han visto el cambio. Sí, del Señor en mi vida, y yo le doy en primer lugar la gloria a mi Dios. Amén. A Él. Amén. Y le doy las gracias por usted, pastor. Amén. Porque no podemos decir ser ingratos y no valorar el ministerio de los siervos de Dios aquí en la tierra. Sí. Y en ese momento el Señor puso a Yanet Díaz en mi camino, en mi vida, a pesar de mucho tiempo que no nos veíamos. Amén. Y yo vi el amor que siempre usted me ha mostrado cuando he venido, ¿no? Y por eso que el Señor la bendiga su ministerio, y muchas Amén. Betty sabrán ahí que Betty, van a ser bendecidas. Y ya sabes que haces parte de este ministerio. Sí. Y que aunque el Señor te lleva a Perú, allá también trabajas para este ministerio. Sí. Y que volverás a este ministerio. Sí. Y que aquí, no muchos meses, tu esposo y tú van a estar juntos, dando el testimonio de que la obra que el Señor empezó en ti la va a terminar. Sí, porque como dice su palabra, ¿no? Que yo soy lo que soy gracias a la misericordia de Dios. Creo que estuviste buscando el verso sí, para compartirlo. Lo encontré, pero estaba ahí en la Biblia, búsquela. No. Entonces lo importante es que sepamos que cuando Dios nos llamó y nos lavó con su sangre a través de su Hijo Jesucristo y puso el nombre nuestro ahí arriba, nadie se le va a escapar. Todos nosotros, Dios nos va a seguir por donde vayamos, nos va a guiar, nos va a ayudar, nos va a dar la mano, pero no nos va a dejar. No, Eso no ya me lo ha sabes. dejado, eso ya lo sé, ya lo aprendí. Como Job, que decía, de oídas te había oído. Pero Así lo ahora habías oído. mis ojos lo ven, Amén. lo puedo sentir
y camino con Él. Sí. Y también otra cosa que es muy importante, el valor a los siervos. No lo digo porque sea yo, quiero aclararlo, pero también sé de muchos que no valoran a los siervos que Dios les ha puesto. Y Dios, ¿cómo hace la obra? ¿Tú crees que la hace a través de los ángeles? No. ¿O que manda a Abraham y manda a Moisés? No, para eso están sus siervos. Hombres que Dios pone, mujeres, jóvenes, niños, al que Dios le ponga la palabra, Él le envía a alguien para que le hable. Solamente lo único que hizo Dios fue ponerme en mi corazón una palabra para que te llevara. Y esa palabra de Dios fue la que tuvo poder para hacer esto en ti. Eso fue, solamente eso. Poder ser mensajeros, transmisores, vasijas que llevan el mensaje de Dios. Y cuando la palabra llega, la palabra sola actúa. Sí. Porque cuando te di la palabra, esa palabra actuó en ti. Sí. Y fuiste libre por la palabra, no por mí. No. Amén. Por el poder de Dios en Por su el poder palabra. de Dios en su palabra. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros reconozcamos y no seamos de corazones ingratos con los siervos que Dios pone en nuestro camino, porque Dios no va a hacer la obra. Si la hace a través de Abraham, es del Abraham que está aquí. Y si la hace a través del Moisés, es del Moisés que está aquí. Pero no es que ellos vengan, son los hombres los instrumentos, las vasijas, los mensajeros que llevan una palabra de Dios. Por eso dice el Señor, bendito aquellos que llevan con sus pies, ¿no? Y van llevando el mensaje de salvación a otros. Ahora sé que este pan que Dios me regaló, esta ovejita hermosa que el Señor puso en mi camino, se va a multiplicar. Para la gloria de Dios. Amén. Y se va a multiplicar en cualquier lugar donde esté. Sí. En Perú o en Japón. Donde el Señor quiera, ahí está Él. Y ahora, Betty, veo que siempre me dices, vine en el tren y me encontré a una persona al lado y le venía hablando de Cristo. Sí. Ahora llevas la palabra a todo el que pasa Sí. por tu lado. Sí. A tu esposo también. También estoy llorando mucho por Él. ¿Y qué me dices del perdón? El perdón no es fácil, hay que ser honestos. No porque diga soy cristiano voy a perdonar, no, cuesta. Cuesta y le pido a Dios que sane mi corazón, sane mi mente, que derrame de su amor, de su misericordia para yo poder perdonar a mi esposo. Amén. Poderlo perdonar y poder olvidar. Amén. Y con ayuda de Él, en el tiempo de Él, como me lo ha dicho en su palabra, caminaremos juntos. Amén. Amén. Lo importante es que haya un corazón dispuesto a que tenemos que perdonar. Sí, porque Dios manda. Sí. Además porque Dios nos perdonó. Sí. Uy, Dios me ha perdonado a mí. Y si Dios nos perdonó a nosotros, ¿cómo vamos a coger al otro por el cuello? Ay, no, yo no soy jueza. Bueno, otra cosa que quisiera añadir, hermana, es una mujer que Dios me ha regalado a mí en el ministerio. Otra oveja. Porque es que si Dios me manda, bueno, cuando manda discípulos, manda siempre discípulos especiales, ¿no? Cuando uno está haciendo la obra de Dios. A mí el Señor me regaló una mujer que algún día va a estar aquí dando también su testimonio, que es la que intercede por todos ustedes que mandan las peticiones diarias, ustedes la van a conocer. Dios le ha dado un ministerio de intercesión. Y ella, antes de que tú vinieras, me dio un sueño y me dijo, soñé con la hermana Betty. Y soñé que la hermana Betty caminaba sobre el lodo y había una tablita muy delgada y en esa tablita estaba usted orándola y la hermana no se caía. Y entonces yo entendí, y cuando tú me llamaste, me demoré en llamar, sí, pero llamé a tiempo, justo en el momento adecuado, y llamé tal vez porque tenía el sueño de esa persona intercesora que hace parte del Ministerio de Intercesión diario, todos los días a las 7 de la mañana, hora de Japón, estamos orando. Tomamos todas las peticiones que llegan, las ponemos en un folder que tenemos y empezamos a orar por cada vida, porque nosotros sabemos que quien hace la obra es Jesucristo. Amén. Y que las oraciones llegan a nuestro Padre. Y que nuestro Padre es el que cambia las vidas. Amén. Y que nosotros podemos ser así instrumentos de Dios usados para llevar vidas. Y como les digo, nosotros no somos un ministerio grande, somos un ministerio pequeño. La hermana sabe y es testigo de que eso es verdad. Pero en este ministerio creemos que Dios verdaderamente actúa, que Dios es vivo, que tiene poder, que su Hijo Jesucristo está vivo. Creemos en el Espíritu Santo, creemos en la palabra, creemos en el poder de Dios, creemos en el entendimiento, creemos en la sabiduría, creemos en la luz, creemos en el obedecer la Escritura. Amén. Amén. Así que toda ovejita que Dios coloca cerca a nuestro lado, esas son las clases que aprende, como tú, hermana Betty. ¿Sí?
como tú que aprendiste a amar a Dios. Amarlo, a entender su palabra, a vivir en su palabra y a través de su palabra. Y creer en Él, pero también creerle a Él. Todo lo que acá me dice. ¿Ya no hay temor en tu corazón? No. ¿Y esa depresión se fue? Ah, sí, esa se fue así. La amargura. También. El espíritu de suicidio. También. Sí. ¿Y el rencor? Ahí se está yendo, si tengo que ser honesta. Sí, se tiene que ir, ¿no? Se va a tener que Porque ir. hay que hacer como nuestro Padre dice, y Él dice que tenemos que amar hasta los que nos han hecho daño, Sí. hasta los enemigos tenemos que amar. Sí. Y no levantar ni una mano ni un dedo No. contra nadie. No, porque cuando Ni la voz. yo quería hacer esto, quería hacer el otro, yo quería hacer todo, pero como he aprendido a consultar con Él me llevó en su palabra. Y Él me dijo ¿dónde está? Aquí está, a ver. En Proverbios 20, 22. ¿Qué te dijo el Señor? Dice, nunca digas, me vengaré de ese daño, porque es un daño bien grande que me han hecho. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Él me dice, Betty, deja de pensar qué es lo que tú vas a hacer. Yo soy el que voy a pelear por ti. Amén. Entonces yo le creo, yo no sé cuándo lo va a hacer y cuando vienen los dardos del enemigo, yo digo, Dios dice esto aquí, yo le creo, yo he aprendido a creer su palabra. Hermana, yo me gozo, me gozo porque verdaderamente cuando llegamos a entender la Escritura es como si se cayeran todos los velos. Sí, porque humanamente yo ya pensaba irme hasta el Perú, hacer esto, hacer el otro, pero el Señor como me ama, me comenzó a hablar en su palabra. Y yo espero, Amén. quietita, porque Él me dice, quieta. Y yo, quietita. Amén. Bueno, yo creo que llegó el tiempo de despedirnos. Vamos a darle un abrazo espiritual a todos los cristianos que nos han escuchado, una palabra de fortaleza a todas las mujeres que tengan dificultades en su hogar. Nunca piensen en quitarse la vida, pensando que con eso van a acabar con los problemas, porque es el verdadero infierno. Ese es donde viene la condenación. Por eso vamos a predicar sobre qué es el infierno, para que la gente aprenda y entienda, porque muchos no saben ni siquiera qué es el infierno. Increíble que los cristianos le preguntan qué es el infierno y no saben qué es. Vamos a enseñar qué es el infierno, vamos a enseñar qué es esto del espíritu de suicidio, que nadie puede quitarse la vida, porque si un cristiano se quita la vida, pierde la salvación automáticamente. No creyó, y el que no cree es condenado. Así que nos falta mucho camino que caminar. Espero que las cosas que Dios me enseñe yo pueda contribuir con ustedes, las vidas que pueden impactar y tener testimonio, poder traerlas a este programa para que podamos todos crecer, tener luz, entendimiento, orar los unos por los otros y verdaderamente vivir un verdadero evangelio. ¿Sabe qué, hermana? Yo estoy pensando que es el tiempo de volver a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva donde los apóstoles vivían un evangelio sincero. Y vivían el amor de los unos por los otros, se ayudaban los unos por los otros y solamente ellos, los que iban creyendo, se iban añadiendo a la iglesia. Y como va a venir el tiempo en que Cristo viene y va a venir por una iglesia sin mancha y sin tacha, entonces es el tiempo de empezar a orar unos por los otros y empezar a ayudarnos para que aquellos que están en los huecos y que están allá profundos en cautiverios puedan ser libres. ¿Sí? Así que ya va a haber un pan más que se va a multiplicar. Le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por tu vida, hermana Betty. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, declaro pastora que el Señor tiene para ti promesas y que todo lo que te ha dado aquí lo puedes creer porque lo va a cumplir. Amén. Él no es un hombre, ni es un mentiroso. Es Dios soberano, poderoso. Y todo lo que dice, lo cumple, pero en su tiempo. En su tiempo. No en nuestro tiempo ni en nuestra manera, en el tiempo de Dios, pero lo cumple porque lo cumple. Y vamos a ver, si Él dice que te restaurará, te restaurará. Y yo lo creo, yo misma te lo digo, Dios te va a restaurar tu hogar. Y aquí voy a estar junto con tu esposo, dándole la bendición de Dios, delante de todos los que te están viendo. Así que no temas, ve tranquila a Perú y vuelve pronto. Y para ustedes todos, muchas bendiciones de Dios y continuamos en un nuevo programa próximamente. Dios los bendiga. Hasta pronto.